Dale un aplauso al Señor, porque Él se merece la gloria, la honra y la alabanza, ¿sí? Muy bien. Hoy voy a predicar la escatología de Jesús. ¿Qué es la escatología de Jesús? Escatología es el estudio de las últimas cosas. O sea que la escatología de Jesús es lo que Jesús dijo sobre lo que va a venir. Lo que Jesús dijo sobre las últimas cosas que vamos a vivir en esta tierra antes del fin del mundo. Y esta palabra la quiero dividir en dos partes. Una se llama la provocación y otra la respuesta a la pregunta, ¿sí? La primera parte se llama la provocación, porque nos habla de que Jesús provocaba a sus discípulos a conocer y saber más de esto. Y lo podemos ver en Mateo 24. Mateo 24 y 25 habla de la venida del Señor, pero solamente nos vamos a enfocar en Mateo 24. Dice Mateo 24:1 en adelante: Jesús salió del templo y mientras caminaba se acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida? Miren este momento y quiero que por favor traten de usar la imaginación conmigo. Jesús, sus discípulos están recorriendo el templo, sus discípulos les muestran las instalaciones del templo. Jesús agarra y dice: ¿ven todo esto? Bueno, todo va a ser derribado, no va a quedar piedra sobre piedra. Y sigue caminando, se va. Y todos los discípulos se quedaron: ¿y qué quiso decir? Porque no les dio más explicación. Jesús tiró el tema sobre la mesa, la dejó, como decimos siempre, la dejó ahí picando, para que ellos picaran ahí, preguntaran. Entonces dice que Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, habrá pasado, va a ser tal vez unas horas, y vienen los discípulos, le dicen: Señor, y le hacen esta pregunta: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y esto es algo interesante para verlo, porque Jesús provoca en sus discípulos el interés por aprender de esto, por saber de esto, por preguntar. Déjame decirte que el Señor quiere que cada uno de nosotros le hagamos preguntas a Él. A Él no le molesta, a Él no le ofende. Él es un maestro y como un buen maestro, si hay algo que le gusta es que sus discípulos le hagan preguntas. Acá tenemos maestras de diferentes niveles académicos y creo que saben que lo mejor es que cuando un niño no se queda con las dudas, sino que pregunta, que quiere saber y te estimula a darle, a entregarle, a decirle. Y Jesús comienza a darle infinitos detalles de su venida. Y es interesante que Mateo 24 nace por una pregunta. Fíjense, porque sus discípulos preguntan, y ahí nace Mateo 24 y todo lo que es Mateo 25. Y Jesús le empieza a contar y les comienza a dar detalles. Saben que yo he escuchado, y me hago cargo que yo también empecé a asimilar, a pastores a veces muy conocidos de decir: yo no me enrosco en esto de la venida del Señor, de las señales de antes del fin. El Señor va a venir, yo me voy con Él, yo no me voy a volver loco viendo en qué posición me pongo. Y yo decía: no, la verdad que no está tan mal. ¿Para qué nos vamos a enroscar todos si yo vengo, si el Señor viene? Y yo me voy con Él si estoy bien. Ya está, punto final, fin de la discusión. Pero el Señor nos pide que nosotros le hagamos preguntas a Él sobre su profecía, sobre su palabra, sobre lo que viene. No le ofende, no le molesta. Él, de alguna forma, nos provoca a saber más, nos provoca a interiorizarnos. Jesús no dijo: muchachos, vivan el hoy, no se preocupen por lo que va a venir mañana. No se preocupen, ¿qué problema hay? Vivan el hoy, están conmigo, no tienen por qué preocuparse ni hacerse mal. No, Él no ninguneó la pregunta que sus discípulos hicieron. Él provocaba a que le hicieran preguntas. Entonces muchas veces va a encontrar gente que te diga eso, ¿no? ¿Qué importa cuándo va a ser la venida del Señor? Viví el hoy, tratar de estar lo mejor que puedas con el Señor, cumplir con lo que puedas, quédate tranquilo. Pero el Señor quiere que nosotros sepamos. No solamente le dio Mateo 24, sino que en Mateo 25 inclusive hasta enseña con parábolas en la Biblia. Podemos leerlo en Mateo 25. Hay parábolas que están referidas a la venida del Señor. Por ejemplo, ¿qué parábola conocen? Las 10 vírgenes, el rico y Lázaro, la cizaña y el trigo, el siervo inútil. Son todas parábolas que hablan directa o indirectamente
acerca de la venida del Señor. O sea que Jesús, nuestro Maestro, quiere que nosotros sepamos de esto. Quiere que nosotros aprendamos de esto y profundicemos de su enseñanza. Y la segunda parte, que está un poco más larga, es Jesús responde a las preguntas. Jesús dio lujos de detalles y ahí es donde comienza a hablar de Mateo 24. Pero quiero que esta vez a Mateo 24 lo veamos de otra manera. ¿Cómo que podemos verlo de otra manera? Lo podemos ver de otra manera porque seguramente alguna vez escuchaste predicar de Mateo 24 o lo leíste o algo te llegó. Pero Jesús, juntamente con cada señal, ¿sabés qué dejó? Una preparación. ¿Cómo nos preparamos para enfrentar y cómo nos preparamos para vivir cada una de esas señales? Por eso yo no quiero hacer solamente foco en cada una de las señales que Jesús habló, sino de cómo nos vamos a preparar si vivimos o si experimentamos alguna de estas señales. Entonces nosotros tenemos que estar listos y preparados porque el fin de que Jesús explique en las parábolas en Mateo 24 y 25 es que nosotros estemos listos para que cuando llegue ese momento sepamos qué hacer, cómo vamos a reaccionar y cuál tiene que ser nuestra actitud. Lo primero que dice, la primera señal que dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. La primera señal que Jesús dice, muchos serán engañados. Habrán muchos engañando a muchos. Muchos engañadores y muchos engañados. Muchas personas que van a andar detrás de cosas que van a llevarlos a un engaño. ¿Y cuál es la manera de prepararnos para esto? La manera de prepararnos para esto es conocer la verdad. Es conocer la palabra del Señor, ser experto en lo que Jesús dijo que iba a pasar. No creo que por nada Jesús dejó como primer señal esto. Tengan cuidado, iglesia, tengan cuidado, van a querer engañarlos. Y nosotros tenemos que crecer y conocer más de la palabra porque muchos van a ser fácilmente engañados. Y la invitación de Jesús es estar listo y preparado para no ser engañados. Segundo, ustedes dirán, miren, son 20 señales las que les adelanto. Las voy a dar muy rápido, no se crean que voy a estar una hora aquí, pero 49 minutos seguro. Son 20 señales que de alguna manera nos van a enseñar a estar listos. La segunda es, oirán de guerras, rumores de guerra, y dice, está acá, rumores de guerra, pero ¿qué dicen ahí? No se preocupen, pero procuren no alarmarse. Miren, acá te da la señal y inmediatamente te dice, procuren no alarmarse. A ver, ustedes seguramente como yo dicen, a ver, guerra ha habido toda la vida guerra. Toda la vida ha habido guerra. ¿Cuál es la diferencia en la venida del Señor? Una de las diferencias es que todas estas señales, estas 20 señales, van a ocurrir en una misma generación. Una misma generación va a vivir todo esto. Toda la vida, las primeras palabras, las primeras profecías del Señor son cosas que vivimos siempre. No hay ninguna novedad. Pero después vamos a ver cosas que van a ser muy puntuales, que todavía no han pasado y que estamos esperando que pasen. Y ¿sabés qué? Cuando estaba preparando el mensaje, googleé cuántos conflictos bélicos están pasando en el mundo de hoy. Y después háganlo en su casa si quieren. Googleé, no sé si fue la inteligencia artificial o Google o quién, me respondió que en la actualidad, en este año están habiendo 52, no me acuerdo, 52 o 56 conflictos bélicos en el mundo. Y después decía, es la mayor cantidad de conflictos bélicos después de la Segunda Guerra Mundial. Y empezó a enumerar. Y decía, lo más conocido es Ucrania, ¿y quién más será? Y Rusia, Palestina y Israel. Pero empezó a Yemen, India, África. Y un poco se está hablando ahora de guerra entre Colombia y Perú. Taiwán, no sé, hay una cantidad de guerras. De hecho, en muchos lugares había muerto más gente que en la misma guerra de Ucrania o Israel. En otros que decía la prensa no está transmitiendo, no está dando a conocer lugares donde ha muerto mucha más gente que en esas dos guerras. Imagínense que nosotros tengamos un conflicto bélico con Chile. Lo hacemos de goma, ¿no es cierto, pastor? Si ya lo hacemos de goma en el fútbol, también le damos paliza en lo otro. Pero vamos a ver guerra, rumores de guerra. Y si bien las guerras no es algo lindo de vivir, es una experiencia muy, muy fea, es una experiencia que nadie quiere vivir.
el Señor nos enseña de que no nos alarmemos, a pesar de que no es algo que no le haga, es algo que no le hace bien a uno, pero tenemos que tener paz en el Señor. Lo tercero que dice, se levantará nación contra nación. Y aquí habla de conflictos étnicos, raciales y de ideología. Miren, una forma de estar preparado para esto, cuando haya conflictos étnicos, raciales e ideologías, es no involucrarnos. Estoy diciendo algo muy distinto a lo que generalmente se ha predicado. Generalmente se predica que nos tenemos que meter, que nos tenemos que involucrar, que tenemos que alzar la voz. Pero a mí hay algo que siempre me ha hecho ruido y lo voy a explicar. Porque hoy ideológicamente todos hemos sufrido una diferencia con algo. Los que comparten trabajo con Provida, pañuelos verdes, pañuelos celestes, pañuelos naranjas, morados, blancos, no sé cuántos pañuelos andan dando vuelta por ahí, abortistas, Providas, blanco, negro, yo qué sé. Pero el Señor nos dice que la iglesia no tiene que involucrarse en eso. No digo que vos te tengas que callar tal vez o no compartir lo que hay en tu corazón. Pero hay algo que quiero mostrarte ahora. Cuando se hizo las diferentes votaciones y elecciones, leyes, sobre las diferentes ideologías que no compartimos, fuimos miles y millones de argentinos que salimos a alzar la voz. Y la ley se aprobó igual. ¿Saben por qué? Porque está predestinado a que pase. Si no, no pasaría si no estuviera predestinado. Tiene que pasar, el mundo va a caminar cada vez más a espalda de Dios. Está predestinado. Y nosotros, como te digo, podemos alzar la voz, podemos hacer lo que quiera, pero tal vez estamos yendo en contra de algo que Dios está permitiendo que pase. ¿Y no es bueno? Por supuesto que no es bueno. ¿Y maldice? Y sí, pero está predestinado. Y lo vamos a ver acá. Ahora yo sí te puedo decir algo que dice la Biblia que tenemos que hacer. Y es ser pacificadores. Ser pacificadores es lo que el Señor nos enseña. Llevar paz. Por supuesto que cuando uno piensa, hay gente que piensa en algo tan distinto a nuestros principios cristianos. A veces más que ganas de llevar paz te da ganas de reaccionar mal, pero es ese el desafío. Ser distinto y ser diferente. Llevar paz y enfocarnos no en este reino actual que estamos viviendo ahora, que sabemos que camina a espalda de Dios, sino enfocarnos en el reino que viene, que es un reino eterno. Eso es lo que el Señor nos pide. No nos enredemos en esos conflictos. Nosotros tenemos que llevar paz. Cuarto, habla de reino contra reino. Y acá lo que quiere decir es que las potencias económicas se van a disputar la economía o el poder económico de este mundo, de esta nación, o de este mundo, de este planeta. Y seguramente yo no veo muchos noticieros porque, bueno, tengo hijos chicos y si pongo noticiero, cambia eso, no me gusta, me aburre, bueno, volvemos. Pero cuando trato de ver algo, cuando puedo trato de ver algo de noticias, y una de las cosas que uno escucha es que tal nación le puso aranceles económicos a la otra, que tal nación disciplinó económicamente a aquellos. ¿Por qué? Porque buscan excusas para tomar y tener las riquezas de este mundo. Ahora, ¿cómo nos preparamos con respecto a esto? La manera de prepararnos en esto es tener libertad financiera. Y algunos me dicen, ya sé, ser mi propio jefe, ser mi propio dueño, tener mi propia empresa. Esa es una manera de tener libertad financiera, pero no es tal vez la manera en la que el Señor habla. La manera de tener libertad financiera es distinta. ¿Sabes cuál es? La que el Señor nos enseña a ser agradecidos con lo que tenemos. A ser agradecidos con lo poco o mucho que tenemos. No digo de conformismo, no digo que no te proyectes y no digo que no quieras crecer. Pero hay gente que no es feliz, que su felicidad o su alegría está determinado por el bolsillo. Y yo podría hablar muchísimo de cuestiones de escasez. He vivido un montón de cosas de estas, de necesidades. Pero yo sé algo y he aprendido que Dios es un Dios proveedor. Y hay personas que no están contentas, están permanentemente mirando qué más pueden tener, qué es lo que les falta, qué es lo que no tienen. Y comienzan a meterse en deudas y a pedir. Miren, como pastor ustedes saben que he escuchado un montón de cosas y he hablado con un montón de gente. Pero he logrado a veces escuchar a gente que pide préstamos no porque lo necesitan, piden préstamos porque pueden sacar préstamo. Che, me dan un préstamo. ¿Y qué hacemos con ese préstamo? ¿Lo invertimos en algo? No sé, pero saquémoslo. Preguntale dónde está la plata ahora. Y después tiene que estar 5 años trabajando para el banco. No trabajan para ellos.
trabajan para el banco, en devolverle esa plata con interés al banco, esclavos del banco por años, empobreciéndose. La libertad financiera es que vos no le debas nada a nadie. Hay personas que han tenido el dinero, que hoy no saben qué pasó con el dinero, ni siquiera a veces le consultan a la familia, a la esposa. Y así están. Libertad financiera es que vos no le debas a nadie y que aprendas a ser feliz y agradecido con lo mucho, con lo poco que tienes. El Señor te quiere enseñar a ser feliz. Esas personas que tal vez, porque todo esto que estoy hablando, guerras y cosas así, ¿qué producen? Producen al otro punto. Es pobreza, pestes y hambre. El otro punto es peste, van a haber peste. Y creo que la pandemia es una de las cosas que nos enseñó que la peste le puede llegar y tocar a cualquiera. Yo creo que ya dejamos atrás el COVID, ya nos olvidamos, pero si hacemos memoria, y yo me acordaba de eso, miraba a China y yo, mirá lo que están viviendo los pobres chinitos, pobrecitos, encerrados, y el gobierno no los deja salir, qué desgraciados los chinos esto, qué malos que son. Cuando veo, la peste ya pasó a Italia, pasó a Europa, a África, a Asia, qué sé yo, Estados Unidos, llegó a Brasil. Está en Buenos Aires. Cuando quisimos dar cuenta estábamos todos encerrados. El mundo completo en una pandemia. Algo que yo sé que ninguno de ustedes vivieron y lo pudimos ver de cerca. Y cada una de estas profecías, de estas palabras, ¿saben también qué quieren hacer, qué quiere hacer de alguna manera? Es derribar un Dios. Para muchos un Dios es el dinero. ¿Sí? El dinero es algo que les da paz, les da felicidad. Para otros, la salud. Y hay personas que cuando pasan en la familia situaciones de enfermedades, es como que todo se viene abajo, todo se derrumba. Pierden la fe, la esperanza. Muchas personas en la pandemia dejaron de creer en Dios, dejaron de confiar en Dios, se estresaron, ataques de pánico. Capaz que en la pandemia ni se enfermaron, no se enfermaron, pero el hecho de saber que andaba una pandemia cerca, ya los enfermó, ya los deprimió. Si te enfermaste, no, nunca me enfermé, pero no puedo salir del pánico que me da. Ni los tocó la enfermedad, el saber la enfermedad que había. Pero ¿saben qué? La palabra dice va a haber peste. ¿Sabe cuál es el problema con esas personas tal vez que cuando escuchan de enfermedades pierden la fe, pierden la esperanza? Es que no han sabido habitar bajo el abrigo del Altísimo. El Señor nos enseña que tenemos que habitar bajo el abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar bajo el abrigo del Altísimo? Estar confiado en su presencia de que Él da vida y Él quita la vida. Él determina quién se va, quién no. Y vos te podés cuidar de miles de maneras, hacer todo lo posible. Pero el Señor determina cuándo sí, cuándo no. Y no digo que no te cuides, no digo que no cuides tu salud, pero no puede derribarse tu mundo cuando venga una enfermedad o cuando escuches de pestes o cosas así. Habitar bajo el abrigo del Altísimo quiere decir saber de que Dios está en control de todo y que aunque vengan pestes, aunque te enfermes, Dios sigue amándote. No, Dios no me ama porque permitió que me enferme. ¿Dónde está Dios? Hermano, creas o no, Dios sigue siendo Dios en cualquier circunstancia. Él sigue estando en control de todo. Entonces tu fe tiene que estar en Él. En medio de las situaciones económicas también, ¿sabes? Porque hay mucha gente que toda su vida ha trabajado por la casa propia, por el auto, por tener sus bienes. No está mal. Yo también anhelo tener mi casa propia, yo también anhelo esas cosas. Pero cuando sucedan estas situaciones y pierdan, van a sufrir mucho en esa época. Por eso que nuestra dependencia tiene que estar en Dios. Va a haber hambre también. Las guerras, recién hablaba de las guerras. En una parte leí que cuando hablaba en un lugar donde han muerto 400, que la guerra empezó en el 2020, 2021, por ahí, han muerto como 400.000 personas. Y me mató un dato tremendo. Dice, pero el 60% de las personas que han muerto no han muerto por una bala o algo así, han muerto por el hambre que produce la guerra. Tremendo. Cantidad de personas muriendo de hambre porque las pandemias produjo hambre, las guerras producen hambre. Y hay personas que hay una realidad que la vida gira en torno de cuánta comida hay en la mesa. Si hay mucha comida y hasta a veces como que no sé si alardean, pero se ponen contentos de decir, no, sobró tanta comida. Y tanta comida.
Y ahora que falta un montón, pero ya se están arrimando las fiestas, ¿no? Y quiero que te pongan en una posición como que ya estamos casi en Navidad, Año Nuevo, pero a veces uno ve que exageran tanto con la comida. Hay pollo, el otro trae lechón, el otro trae un pedazo de carne, sanguchitos de miga, torre de panqueque, no sé cuántos platos hay en la comida. Y de postre hay ensalada de fruta, turrón, maní, helado, mantecol y no sé cuántas cosas. Y encima hasta un pan dulce ponen en la mesa. ¿Para qué quieren un pan dulce después de las 12 de la noche todo lo que has comido? Y hasta un pan dulce. Si no hay pan dulce no es fiesta. Pero hay gente que la felicidad está determinada o gira alrededor de cuánta comida sobra, cuánta comida hay. ¿Y sabes qué? El Señor dice que en aquella época va a haber hambre. Y como le dije, si es de escasez podría hablar mucho, pero yo te quiero enseñar algo o te quiero decir algo, y con toda la autoridad de Cristo. El Señor es nuestro proveedor. Y tenés que confiar en Él que va a proveer para tu familia. Él está atento a tus necesidades. Entonces, cuando pases por este momento donde veas hambre o veas que en la casa tal vez no hay hambre, pero llevo una semana comiendo arroz con queso, sé agradecido. El Señor está mirando dónde está tu actitud. Recién meditaba en la alabanza cuando cantamos, te amo, ¿cómo sea? Te alabo en el monte, en el valle, te alabo cuando hay, cuando no hay. No me acuerdo cómo dice la alabanza, pero como diciendo, te alabo, no importa lo que esté pasando. ¿Alabamos a Dios y agradecemos a Dios en cualquier circunstancia? ¿Agradecemos cuando hay un asado y agradecemos cuando hay 2 salchichas para comer y nada más? ¿Lo alabamos de todas maneras o nos preocupamos y buscamos dónde nos volvemos locos? Mirá, nunca te olvides de este gran ejemplo cuando Jesús estaba parado frente a 5.000 hombres y no sé cuántas mujeres y niños. Y solamente había 2 panes y 5 peces. Y Él multiplicó para que nadie tenga hambre. El Señor, en esos momentos de necesidad y de escasez, es el momento no para que te vuelvas loco, para que experimentes a un Dios que multiplica, a un Dios que no te va a permitir que falte nada. Va a mandar lo que sea para que no te falte. Elías tenía hambre y ¿saben qué mandó? A un cuervo a darle de comer carne. Los cuervos son carnívoros. Y mandó a un carnívoro a que le dé carne. No se lo comió a la carne. Tremendo. Dios está en control de todo. Él te va a proveer en cualquier necesidad. Después el séptimo profecía es terremotos. Una de las formas de prepararnos con respecto a los terremotos es desarrollar fortaleza interna. Fortaleza interna. Cuando venga un terremoto, acordate, Señor, dame fortaleza. Hay personas que han sido educadas por el abuelo, por el padre, qué sé yo, para que cuando venga un terremoto, salir corriendo para la calle. No importa lo que pase, como si afuera no estuviera temblando, ¿no? Te está temblando adentro y afuera, pero salen corriendo. Cuando era muy chiquito, no me acuerdo si habré tenido 6, 7, 8 años, me acuerdo que mi abuela Lola me llevó a la iglesia en un día de semana en la noche, y mientras estábamos en la iglesia comienza a temblar. Y pasó algo re loco. Toda la gente que estaba en la iglesia empezó a salir afuera, y toda la gente que estaba afuera empezó a entrar a la iglesia. Estaban más asustados los que estaban adentro de la iglesia que los que estaban afuera. Claro, los que estaban afuera se asustaron y dijeron, vamos a la iglesia, ahí vamos a tener refugio. Y los que estaban adentro salieron afuera, no sé por qué. Pero el Señor nos llama a tener control de alguna manera, a tener fortaleza en medio de esas circunstancias. El terremoto va a ser una de las maneras más exponenciales, una de las maneras más evidentes de que el Señor está removiendo todo. Porque hoy en este tiempo hay un reino conmovible que tiene que ser conmovido para que venga un reino inconmovible, donde nada lo va a tocar a ese reino, donde nada lo va a destruir. Pero en el reino que vivimos ahora va a ser conmovido todo. Y los terremotos son una mejor expresión. Miren, pasó 2 veces, mi papá predicando, uno en la 25 de mayo que está un poco más abajo, enfrente de la Escuela Uruguay, y en este lugar también. Allá y acá una vez predicó el mismo mensaje. Me acuerdo por la experiencia que vivimos. Tal vez no me hubiese acordado, pero él predicó donde dice la palabra que Dios mira la tierra, ¿y qué pasa? Y tiembla. Mi papá dijo, Dios mira la tierra, y está mi papá acá, no me deja mentir. Dios mira la tierra y tiembla. Cuando dijo tiembla, adivinen qué pasó. Tembló. Y algunas personas del julepe que se pegaron se fueron, no volvieron más. Del susto que se pegaron. Las 2 veces pasó lo mismo. Ahí dijimos, hermano, olvídate de predicar ese mensaje nunca más. Predicar el amor, de prosperidad, multiplicación, lo que quieran. No prediques más de temblor. Si no, antes de predicar eso, pedirle al Señor que cuando mire la tierra no la mire tan fuerte, hermano, por unos temblores. Me acuerdo que se movía todo acá.
Y Dios mira la tierra y tiembla. Dios está en control de todo. Por eso cada uno de nosotros tiene que tener fortaleza. Y si tu vida está solamente enfocada en lo material, en la casa, en el auto, todas esas cosas, es muy probable que en un terremoto sean destruidas. Por eso que cada uno de nosotros, no digo que no aspires a eso, pero cada uno de nosotros tiene que aprender que su esperanza tiene que estar en el reino inconmovible que se va a instalar algún día acá, en el reino venidero. La señal número 8 dice, entonces los entregarán para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Cómo abordamos este tema cuando pasemos por algo como persecución o que nos odien por causa de Dios? Es sanar toda la raíz de rechazo. Hay personas, ¿qué quiere decir esto? Hay personas que siempre hacen todo lo posible por caerle bien al grupo, por caerle bien a otros. Hacen todo lo posible. Para adaptarse, para no sufrir, para sentir que es aceptado y amado, hacen todo lo que tengan que hacer con tal de no ser rechazados. No aceptan el rechazo. No aguantan el rechazo. Yo sé que seguramente hay muchos acá que alguna vez empezaron a fumar solo por la presión del grupo. Estaban en el grupo de la secundaria, los cancheros, los que fumaban, los que la sabían todas, los capos. Y yo tengo que ser parte del grupo. Y si no fumo, me tratan como un tonto. Dale, fumaba, sos tonto, no te animado, qué sé yo, sos cobarde. Hay mucha gente que cede a la presión del grupo. Cada uno tiene que tener la convicción en Cristo y en lo que cree en Él. Y no importa lo que venga, tiene que sanar toda raíz de rechazo. Miren, si a Jesús lo odiaron y lo rechazaron, sus discípulos no son más que Él. Si Él lo pasó, nosotros lo tenemos que pasar. Jesús lo pasó y todos sus discípulos pasaron por lo mismo. Si vos te crees o considerás discípulo de Jesús, es muy probable que pases por esa circunstancia. O ya has pasado simplemente por pensar distinto, por abstenerse a compartir algunas cosas que no compartís en tu fe. Entonces nosotros no somos mayor a nuestro Maestro. Si Él lo vivió, si Él lo padeció y sufrió, nosotros también. Señal número 9. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. ¿Cuántos acá conocen a alguien que se ha apartado de la fe? Levanten la mano, quiero hacer un test. Yo levanto una, pero podría levantar. Miren todos los que somos que conocemos a uno o más de uno que se ha apartado de la fe. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque el desamor, por las circunstancias de las que prediqué recién o nombré recién, pero muchas veces porque un pastor influyente, tal vez o conocido, cae. Y cuando un pastor cae, generalmente alrededor de eso hay mucho daño. Generalmente alrededor de eso hay mucha gente herida. ¿Qué hacemos? ¿Saben qué? Acá hay mucha gente que conoce, mucha gente que se ha apartado, pero acá también hay gente que ha sido muy desilusionada por un pastor, por una iglesia, por un líder, pero aún han permanecido. ¿Y cómo hacemos? Porque yo también he pasado por esa situación. ¿Cómo hacemos cuando un pastor cae? Cuando nosotros decimos, pero al final este que nos predicaba y nos enseñaba no predica con su ejemplo. ¿Qué hacemos? Para eso tenemos que ser personas que no miren al hombre de Dios, sino que miren al Dios de ese hombre. Porque parece una frase bonita o interesante, pero déjame decirte que en la iglesia, y esta iglesia, aunque todos sabemos que es una iglesia llena de amor, que no tenemos ni problema, la verdad, una iglesia maravillosa, pero esta y cualquier iglesia es una iglesia imperfecta sirviendo a un Dios perfecto. Y el pastor que ustedes tienen es un hombre imperfecto, pero llamado por un Dios perfecto. Es por eso que nuestra confianza, y si bien esto no quiere decir que no seamos agradecidos, que no honremos a los pastores, a los líderes, no quiere decir que no creamos en lo que ellos predican, pero la verdad es que nuestra confianza, o lo que nosotros al menos predicamos, es para que vos te acerques a Cristo y sigas y imites a Jesús como modelo. Es más, yo no tengo problema en decirlo siempre. El pastor aquí en esta iglesia, o los pastores en esta iglesia, son uno más. Muchas iglesias, acá nunca vas a ver un cartel con mi cara, por encima que soy feo, tenés que bancarte un cartel acá o en la entrada, no lo vas a ver. Porque acá cada uno de nosotros venimos a buscar al que es perfecto, que es Dios. Y Él merece la gloria, la honra y la alabanza y nadie más. Aplaudí al Señor, amén. Eso
Si vos también seguís a un hombre, eso también va a ser conmovido. Porque un pastor es algo conmovible. Está bien, con un llamado distinto, con un llamado diferente, con un llamado muy particular dentro de la iglesia, pero también es conmovido. Todo es conmovido en esta tierra. Su reino es lo único que no es conmovido. Es por eso que cada uno de nosotros tiene que aprender a resolver las ofensas que hay en su corazón y que han quebrado su fe. Hay personas con ofensa en su corazón, que cuando vos escuchás a personas que hablan mal de los pastores, tal vez porque han sido ofendidos. Pero en este tiempo, cuando el Señor, antes de que el Señor regrese, se va a conocer en su madurez aquella que se llama ser iglesia, pero no es iglesia. Pero también se va a conocer en su madurez y en todo su esplendor la verdadera iglesia de Cristo. Y nosotros tenemos que ser esa iglesia. Una iglesia que ama de corazón a las personas. No busca títulos, no busca reconocimiento, no busca espacios especiales, solamente busca servir a su Señor. Amén. Señal número 10. Y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y para no ser engañados justamente tenemos que crecer en el discernimiento espiritual y en el conocimiento de la palabra. Señal número 11. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. La maldad va a hacer que muchas personas, la iniquidad va a hacer que muchas personas se enfríen. El humanismo, el egoísmo, muchas personas se va a enfriar. Eso es lo que decía recién. Es algo que está destinado a que suceda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuidar de no entrar en esa gente que se enfría. Cuidar, no entrar en esa persona que es susceptible, ofendible por todo. Porque una de las maneras, de alguna manera, de soportar estas cosas es ser inofendibles. Hay personas que están permanentemente mirando una circunstancia para sentirse ofendidos. Me ofendí por aquello, por esto, por el hermano, por el... Inofendibles. Porque dice acá que van a haber mucha maldad y el amor se va a enfriar. ¿Y cómo hago yo para no ser parte de los que se enfrían y de los que niegan a Cristo y los que se apartan del Señor? La manera más sencilla es arder de amor por Dios. Es arder amor por Jesús. Tu corazón tiene que arder de amor. Por eso recién decía que hay personas que han sido desilusionadas dentro de la iglesia, engañadas, o vaya a saber cuántas cosas, y siguen con un amor tremendo al Señor. ¿Por qué? Porque están ardiendo por amor al Señor. Porque tienen un llamado tan fuerte de Él. Porque el amor es algo que se cultiva. El amor es algo que uno alimenta. Yo quiero sentir amor por Dios, pero si en tu vida pones aunque sea una canción de adoración antes de levantarte, cuando te levantás o cuando vas al trabajo, si en tu vida lees la palabra, si te congregás de vez en cuando, qué sé yo, muy difícil arder de amor por Dios. Y muchas veces no, que el primer amor ya se fue. No hay ni segundo, ni tercero, ni cuarto primer amor. O sea, perdón. Hay uno solo, el primer amor y listo, que es arder de amor por el Señor. Entonces cada uno de nosotros tiene que arder de amor por el Señor. ¿Cómo? Teniendo intimidad, buscándolo en la alabanza, buscándolo en oración, buscándolo en la palabra del Señor, pero también siendo parte de una iglesia que arde de amor por Jesús. Es la manera en que no nos vamos a enfriar. También la autoridad espiritual. Trabajar y servir bajo autoridad espiritual es algo que no te enfría, porque la autoridad espiritual es alguien que te cuida, te corrige, te enseña. Hay muchos hoy en día que siguen a pastores que están en los medios y me parece espectacular. Yo también sigo a algunos, me bendicen un montón. Pero, ¿cuál es la diferencia en esto? Porque algunos dicen, yo no me congrego, total, sigo al tal pastor de no sé dónde por YouTube. Está bien, hacelo. Pero el pastor de no sé dónde de YouTube no te conoce en la intimidad. No sabe tus errores y no te va a llamar la atención. Así es fácil, cualquiera siga a un pastor. Pero vos tenés que tener un pastor, una autoridad o un líder o alguien que te corrija, que te enseñe, que te llame la atención, que te diga lo que no quiere escuchar, porque es el trabajo del pastor. Corregir también. Entonces, no digo que dejes de seguir eso, pero busca una autoridad espiritual para que no te enfríes. Ahora hay dos señales que van a brillar en medio de las otras señales. Y una de las señales que son distintas a esto, la señal número 13, dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Aquí hablan de personas que a pesar de cualquier circunstancia que vengan en la vida, siguen adelante. Y déjame decirte también algo más con esto. No es el más vivo, no es el más inteligente, no es el que más sabe, no es el más astuto. Es el que más persevera el que será salvo. Acá dice, el que persevera hasta el fin será salvo.
Y algunos dicen que yo no sé tanto, es que no conozco tanto. Bueno, de a poco vas a ir aprendiendo eso que pasa con el tiempo. Pero hoy, ¿sabes qué podés hacer? Trabajá con tu perseverancia. Trabajá con tu perseverancia. Empezá a cultivar perseverancia ahora. Ahora, ¿cómo cultivo perseverancia? Es muy sencillo. Si vos sos de las personas que empiezan algo y no la terminan, no sos una persona perseverante. Empiezo a leer un libro, lo dejo por la mitad. Empiezo a leer otro libro, lo dejo por la mitad. Arranco a limpiar la pieza, la dejo por la mitad porque esta parte no me gusta limpiarla. Y limpias toda la casa, sos una persona perseverante. Cuando des tu palabra, cumplí con tu palabra. La palabra del Señor dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Cuando te comprometes con el Señor, da tu palabra y cumplíla. Voy a dejar de tal vicio. 2 meses, al rato lo tomo de nuevo. ¿Por qué no? Porque discutí, porque me enojé, qué sé yo. Tenemos que ver cómo está nuestra perseverancia en el Señor. Y cómo damos, si damos nuestra palabra con el Señor y nos comprometemos a algo y cumplimos. Porque cuando pasemos por esta parte de la historia, si no somos perseverantes, como dice acá, el que persevera, ese será salvo. Perseverá, perseverá, perseverá. Van a haber momentos que no tengas ganas de seguir. Van a haber momentos que no quieras continuar. Van a haber momentos que quieras largar todo. Sencillamente, ahí lo único que te va a ayudar a seguir adelante es perseverar. No quiero salir de la cama, no quiero soltar esto, no quiero perdonar, no quiero ver aquel. Vos perseverá, porque el que persevera será salvo. Después de otras señales, en la número 14 dice que el Evangelio será predicado como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Aquí cada uno tiene que asumir su asignación de dar el mensaje de Cristo, de dar a conocer el mensaje de Cristo, contar su testimonio, contar de que Cristo viene, contar de que el Señor salva y sana. Cada uno tiene que tomar esta asignación de llevar el mensaje a aquellos que necesitan escuchar el poder del Evangelio. Número 15, a una abominación desoladora. ¿Qué habla acá? Aquí Jesús justamente hace referencia a Daniel 7:12, una abominación desoladora. Acá lo interesante es que como esta palabra profética es una profecía central, Jesús cita a Daniel, Daniel cita a Jeremías, Jeremías cita a la Torá, porque una profecía central es una profecía que todos tenemos que conocer. Y dice que va a haber una abominación desoladora, que es cuando se vuelva a construir el templo, va a haber una idolatría exagerada a ídolos, va a haber una abominación, una adoración a todo lo que es diferentes ídolos. ¿Y cómo nos preparamos con respecto a esto? Orando por Israel e intercediendo por Israel. 16, una gran tribulación como nunca antes. Muchas personas dicen que esto ocurrió en el año 70 después de Cristo, pero no es así. Por ejemplo, si vemos en la historia, la Alemania nazi ha matado más gente y ha perseguido más judíos que en los años 70. O sea que es algo que todavía no ha ocurrido. ¿Cómo nos preparamos en esto? Teniendo confianza en el Señor en cualquier situación. Señal número 17. Dice que habrán grandes señales y prodigios falsos. ¿Cómo nos guardamos de estas grandes señales y prodigios falsos? Porque van a haber señales y prodigios verdaderos, en donde Dios va a estar en control, pero también van a estar los falsos. La manera de corregirnos, de cuidarnos de esto, es que no corramos detrás de eso. No nos dejemos sorprender o deslumbrar por eso. La manera de cuidarnos de esto es que sigamos al Dios de los milagros, no al hombre que hace los milagros. Amén. 18. Señales en el cielo. Y esto es algo que va a ser muy visible. Y esto es algo que no nos vamos a poder confundir, porque todo en esta tierra va a ser conmovido, pero en el cielo también todo va a ser conmovido. Va a haber señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y todo lo vamos a poder ver. Y número 19, y habla de la venida del Hijo del Hombre, que será visible para todos. ¿Cómo nos preparamos para esta señal? La señal de la venida del Hijo del Hombre. La señal de la venida del Hijo del Hombre es que este mensaje Maranata arda en tu corazón. Lejos de tener miedo, lejos de tener pánico, lejos de no saber qué hacer, este mensaje tiene que estar escrito en tu corazón. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis dice, el Espíritu y la novia, ¿qué dicen? Ven.
sumarnos. El clamor del Espíritu es ven, Señor Jesús. La novia, la iglesia se tiene que sumar a esta oración y a este clamor. La iglesia, la novia, tiene que decir ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Nuestra oración en la mañana tiene que decir ven, Señor Jesús. En cualquier circunstancia que estés, te anhelamos, Jesús. Queremos que vuelvas, queremos que regreses. Maranata. Nos unimos al clamor del Espíritu. Y señal número 20 es el arrebatamiento. Y esto tiene que ver con que seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para que ser transformados en un cuerpo glorificado y volver a reinar con Él aquí. Amén. ¿Le das un fuerte aplauso al Señor? Eso es lo que anhelamos y esperamos. Ven, Señor Jesús. Él nos va a arrebatar. Él nos va a llevar en una nube con Él. Allí vamos a ser transformados y volveremos a reinar con Cristo. Y para concluir, ¿cómo me preparo entonces? Te voy a dar 4 cosas de las que hablamos más importantes tal vez. Primero, santidad. Apartate para Dios. Busca a Dios. Y mirá, vos decís, bueno, santidad, yo todos los días peco. Y es imposible, a veces es difícil no pecar. Cada noche antes de dormir, este mensaje, esto me lo dijeron cuando era muy chiquito en un campamento. Antes de dormir, y la manera más tranquila y de dormir tranquilo y seguro de que si el Señor viene vos te vas con Él, es decir, Jesús, perdona mis pecados, te confieso mis pecados, me arrepiento, quiero tener paz con vos y que nada me aparte de tu venida. Así de sencillo, cada noche antes de dormir, Señor, quiero estar a cuenta con vos, me arrepiento, me aparto. Eso cambió mi vida para siempre. Segundo, perseverancia. Que las presiones externas no modifiquen tu fe, no quiebren tu fe, no moldeen tu fe. Perseverancia para tener fe, amor y esperanza en que vas a ser salvo. Cuarto, más acción. ¿Qué quiere decir más acción? Preparemos el camino para que Él venga. Hagamos algo, sirvamos, oremos, prediquemos. Algo tenés que estar haciendo para que este mensaje Maranata llegue a todo el mundo. Algo tenés que hacer. Acción. Predicar, servir, estar a disposición para el Señor. Y por último, más interacción con Dios. ¿Cómo tengo más interacción con Dios? En la mañana, cuando vas al trabajo, busca 3, antes de buscar descargarte 5 o 6 canciones que hablan de que muevas no sé qué cosa, de que levantes no sé qué cosa. Hermano, buscate 3 adoración y vas a ir al camino, al trabajo, escuchando eso y vas a ver que las lágrimas van a brotar. Porque tu corazón está en comunión con el Señor. Más interacción con Dios cuando vas al trabajo, cuando salís de la iglesia, cuando venís acá, venís con una disposición distinta. Interactuá con Dios en todo momento y en todo lugar. Amén. Tenemos que estar encendidos hasta el final. Vamos a orar. Papá, cerrá tus ojos. Hoy en esta mañana maravillosa nos has desafiado a creer, a confiar, Señor, a estar dispuestos, Señor mi Dios, para vos. Hoy, Señor, te damos gracias por este mensaje Maranata. Te damos gracias por esta esperanza que has puesto en nuestro corazón. Quita el temor, quita el miedo, quita la vergüenza, quita todo, Señor, lo que me separa de ti. Y te ruego que ahora, Señor, traigas paz en esta iglesia y que avives el fuego y el deseo por hablar de Cristo, por amar este mensaje y por ser parte de este llamado. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros. Te pido que estés, Señor, permanentemente cerca de nosotros. Muévenos, Señor. Muévenos, Padre. Muévenos, Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, papá.